Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el señor Nelson Sánchez Garzón, discúlpeme. Él es magíster en gestión pública, es una persona experta en temas de los servicios públicos, de la movilidad, de infraestructura, y lo hemos invitado para que hable con ustedes y con nosotros hoy sobre temas de electricidad, de generación de energía en Colombia, en el Valle y en Cali. Buenos días, Nelson. Buenos días, amables televidentes. Nuevamente acá en este panel compartiendo con ustedes, y con mucho gusto vamos a compartir un tema de palpitante oportunidad, como es el tema de las alzas en la tarifa de energía aprobada por el Gobierno Nacional con el ministro de la cartera. También nos acompaña el doctor Norberto Tascón, ustedes ya lo conocen, es panelista permanente de nuestro programa, él es dirigente político regional del Partido Liberal y es comentarista en varios medios de comunicación. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, igualmente para Nelson, para toda nuestra amable audiencia del informativo Nuestra Gente, que a esta hora de la mañana siempre está con nosotros. Muy bien. Vamos a iniciar, es posible que nos llegue otra invitada en algunos minutos, porque también teníamos un tema relacionado con los afrodescendientes que queremos tocar, pero mientras tanto vamos a comenzar con el tema de la generación de energía y de lo que se nos ha venido anunciando desde hace varios meses, pero muy enfáticamente en el último mes, como el incremento tarifario de la energía eléctrica para todos los usuarios, tanto los domiciliarios como los comerciales e industriales, por cuenta del llamado fenómeno del Niño, pero que cada vez más, con más frecuencia, los expertos, como Nelson Sánchez, que ahora nos lo va a explicar, nos demuestran que no hay tal de que ese incremento se deba al hecho fortuito de que hay un fenómeno natural, sino que es producto del desencarrilamiento que han tenido más de 12 billones, con B larga, billones de pesos colombianos que usted y yo, mes a mes, hemos ido aportando, igual que las otras 12 millones de familias colombianas, pagando mes a mes la facturación. Hemos ido dando un aporte a algo que se llama el Fondo de Confiabilidad, que no es otra cosa que un seguro prepago para contingentes como por ejemplo el fenómeno del Niño o cualquier tipo de daño en la infraestructura de generación eléctrica del país. Y hoy nos quieren que esa platica, nadie sabe qué se ha hecho con ella, dónde está, quiénes las tienen. El senador Alexander López hace una semana en el Senado de la República hizo un debate muy agudo sobre el tema y preguntó que por favor los dueños de algunas de las termoeléctricas, de las generadoras, nos explicaran por qué plata de estos recursos estaban en Islas Caimán, porque ya se tiene información verídica de que plata de estas han ido a parar a paraísos fiscales. Bueno, al final de cuentas, usted y yo y nuestras familias tenemos que pagar la tarifa en el servicio, porque si no nos lo cortan. Así que es muy importante que nos pellizquemos y que, como decíamos ayer, no permitamos que los gobernantes y los políticos sigan haciendo de las suyas, amangolados con contratistas del Estado y con empresarios
que hacen negocios pingües, pero apropiándose de lo que es público. Nelson. Bueno, con los buenos días, por favor. Vamos a ser un poco didácticos en este tema, que definitivamente, como comentaba, es un tema del día a día de todos los colombianos que tenemos una relación a través de nuestro predio en el pago de nuestra factura de servicio público de energía. El servicio público de energía, como el servicio público de agua, como el servicio público de alcantarillado, ¿cierto?, y de aseo, son servicios regulados. ¿Qué quiere decir eso, regulados? Quiere decir de que los prestadores de los servicios no pueden ni deben hacer lo que consideren personalmente lo que quieran. Deben cumplir unos lineamientos, unos comportamientos, unos procedimientos y unos costos para ofertar ese servicio. Según la Constitución, entonces, nosotros tenemos un Estado regulador, en el entendido de que unos prestadores de bienes y servicios lo hacen a un conglomerado de usuarios, en este caso los usuarios de servicio de energía. Para entonces cobrar los costos de kilovatio hora, como es la manera como se factura, pues la regulación ha estructurado unos componentes tarifarios donde se incluyen todos los temas intervinientes para poder tener el servicio de energía. Ellos son generación, distribución nacional, distribución regional, distribución local y comercialización ya en el circuito domiciliar de la ciudad. Cada uno de estos componentes, vuelvo y lo repito, generación, distribución nacional, distribución regional y comercialización local, tiene un costo que va a nuestra tarifa. Y cada uno pues es un componente muy grande de negocio, el negocio de la generación, de la transmisión y la comercialización. Pero adicionalmente, la regulación que la hace la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que es un espacio institucional compuesto por el ministro de Minas y Energía, unos expertos reguladores y la participación de los actores del proceso económico de la generación y comercialización de energía, han convenido de que se incluya un componente importante que llama el componente de cargo de confiabilidad. Le explicaba ahorita fuera de cámaras a nuestros amables panelistas y el director de que el componente de confiabilidad es un seguro que pagamos anticipadamente para poder solventar y enfrentar cualquier contingencia que se nos presente en la restricción del servicio, en un daño de redes, en una parálisis eventual de servicio y sobre todo en el tema climatológico, la eventualidad que tengamos si en algún momento la generación no se hace a través de la vía hídrica, sino a través de la vía térmica. Ese tema entonces se ha planteado como un seguro y lo pagamos, tengamos o no tengamos energía, o tengamos suministro de energía hidráulica, o tengamos otro tipo de generación. El problema que nos encontramos es que el Ministerio ha determinado unos incrementos tarifarios que van entre el 12, 15, 20%, soportado en la tesis de que estamos ante la eventualidad del fenómeno del Niño, y que por tanto la generación hidráulica, que es un 65-70%, se va a ver afectada porque los embalses no tienen la capacidad de llenado para atender la generación y por tanto tendrían que entrar a operar el parque térmico de generación. Los generadores térmicos entonces han señalado que necesitan que el Estado les habilite un recurso adicional para atender los costos de operación y de gas, y ahí fue la gran discusión que decía el director. Entonces, ¿dónde están todas esas reservas que nosotros pagamos por anticipado para atender esa eventualidad? Lo que generó un debate que en este momento el Gobierno Nacional todavía no da respuesta, el ministro de la cartera todavía no da respuesta, los expertos reguladores no dan respuesta, pero se ha comenzado a saber a través de otras investigaciones de que esos recursos se constituyeron en ingresos operacionales de los generadores y son hoy capital propio que aparece depositado, según denuncias, en paraísos fiscales como Panamá e Islas Caimán. Doctor Tascón.
En el debate que el senador Alexander López hizo o participó hace unos días en el Senado, él mostraba cómo un fondo de inversión chileno estaba participando en la constitución, o mejor, en Termocandelaria, pero no Termocandelaria Colombia, sino Termocandelaria Islas Caimán. Lo que estaría demostrando, y que además, según lo que él explicaba, Termocandelaria Islas Caimán era la dueña del 100% del capital accionario de Termocandelaria Colombia, lo que estaría demostrando de que entonces se están triangulando recursos originados en Colombia, se llevan a paraísos fiscales, después llegan otros fondos de inversión del mundo a hacer negocios allá, especulando simplemente, en este caso, con la generación de energía eléctrica del país. José Alberto, creo que Nelson ha hecho una explicación muy didáctica de lo que es ese fondo que se creó en algún momento cuando se amenazaba de nuevo por parte de la naturaleza con la escasez del recurso hídrico. Y como por allá por el 2006 se crea precisamente ese fondo para que los colombianos hiciésemos otro tanto aporte, porque es al fin y al cabo otro aporte, otra contribución, porque eso no nos lo van a regresar, eso no tiene ni siquiera valor agregado en las propiedades de quienes hemos hecho esos aportes, distinto a la valorización. Y creíamos que con esos aportes el Estado colombiano iba a hacer buen uso de esos dineros. Y precisamente nos encontramos que ahora, cuando ya comienza apenas en la primera etapa, por fortuna ha llovido pues para no caer en la crisis, de que los embalses han perdido su capacidad y hay que recurrir a la energía generada por las térmicas, pues nos encontramos que esa inversión o esos recursos que estaban allí y que tienen una destinación muy específica, y es afrontar aquellas situaciones difíciles donde el país entrara en colapso de energía. Es decir, no teníamos energía y entonces había que prender las térmicas, que es una energía costosa. Y lo triste de todo esto es cuando se utilizan carburantes diferentes al gas. Entonces, en este caso, lo que se debía haber previsto era por lo menos que el Estado hiciera esas inversiones con esos recursos que los aportamos, para que hubiera un mejoramiento, por ejemplo, de la conducción del gas hacia esas térmicas y reducir los costos de generación. Pues no, lo que ustedes están diciendo, la plata, en vez de ponerla al servicio de para lo que se contribuyó, la utilizaron sencillamente para colocarla en unos paraísos fiscales y manejar esos recursos. Uno no sabe con qué intenciones, pero desde que se sacan a paraísos fiscales es porque tienen una razón financiera, y allí es donde los colombianos no podemos aceptar que esos que son recursos públicos nos los estén utilizando indebidamente, y sobre todo con esa mala costumbre de hacer negocios por debajo de la mesa. ¿Por qué no se invirtieron estos recursos o se utilizaron esos recursos en otro tipo de inversiones? Entonces, cuando ya nos llega el problema, ahora sencillamente nos hemos rasgado las vestiduras diciendo pues que es que el fenómeno climático, que es que no es bueno producir energía con diésels porque es muy costoso, que hay que acudir al gas, pero que el gas ya está escaso. Es decir, una serie de salidas inútiles que lo único que nos están mostrando es que este país no termina de ser corrupto, y especialmente ya en las esferas altas de una sociedad, que precisamente esas térmicas y esas entidades son manejadas por cualquier cantidad de individuos capitalistas de esas mismas empresas. Y lo triste es que el Estado pierde esas empresas. El caso típico es lo de Encali, cuando perdió la generadora de energía, la térmica, que hoy estamos lamentándolo, el mal negocio que hizo esta administración y la anterior al entregar un bien que era a futuro, sencillamente porque se creó la teoría de que era malo, porque había un contrato PP con una entidad japonesa a la que le teníamos que pagar muchos recursos
muchos dineros, y entonces la manera de pagarle era vendiendo los bienes que se tenían productivos y pagando una deuda que no sabíamos ni siquiera cómo se había generado. Bueno, como este programa está dirigido al gran público, al público no especialista, a mi mamá, a la vecina de mi madre, a los vecinos del barrio, a la gente del común, yo les pido el favor a ustedes dos que tratemos de ser lo más didácticos posibles para poder que la gente pueda comprender la gravedad del problema. Entonces, yo voy a intentar hacer como un repaso y unas preguntas puntuales para que usted, Nelson, y usted, sí, doctor Tascón, nos vayan dando sus respuestas muy concretas. La primera, hasta antes de la Constitución del 91, en Colombia, los servicios públicos y dentro de ellos la generación, distribución y comercialización de energía eran ofrecidos única y exclusivamente por el Estado. Sí. ¿Eso es cierto o no? Sí, evidentemente el Estado tenía, y esto es muy interesante la pregunta que hace el director para que nos pongamos en contexto, porque estamos con una generación muy joven que a veces no tiene la vocación de hacer los análisis históricos. La Constitución de 91, ¿cuántos años hace ya? Hace 25 años. Bueno, 25 años, tomó unas decisiones muy importantes. Dentro de esas decisiones importantes, que tenía que ver con el modelo económico de esta generación, es impedir que el Estado operara plenamente y autónomamente la prestación de los servicios públicos. Entonces, todo el parque industrial de generación eléctrica, de transmisión eléctrica, de distribución local de energía, era el parque público. En este parque público, compuesto por 7, 8, 10 grandes generadoras de energía, grandes empresas de transmisión como ISA, ISAGEN, ¿cierto? Y las locales distribuidoras de energía como Encali, como EPM, como Termobarranquilla, como Energía de Bogotá, etcétera, eran patrimonios públicos, es decir, cada que nosotros pagábamos un peso en la tarifa de energía, pues se constituía en capital del Estado. Por lo tanto, ahí no había ningún problema de competencia, ni había ningún tema de mercado. Público y un servicio público dispuesto, y atendíamos todas las eventualidades que pudiéramos tener, climáticas, de sabotaje, etcétera, etcétera. Teníamos nuestra energía. Bueno, entonces, eso era así hasta la Constitución del 91. Pero después de esa Constitución, que abrió un boquete enorme, y esta es responsabilidad de los constituyentes de la época, dentro hay gente, dentro de los que todavía hay vivos, mucha gente que se ha declarado progresista, libertaria, demócrata, pero dejaron semejante boquete para que el sector privado se hiciera a los negocios de servicios públicos. Y ahí fue Troya, porque ahí nacieron toda esa cantidad de negocios que hoy están en manos privadas, tanto del aseo como del agua, de la energía, de la telefonía, etcétera. Y para poner un ejemplo, y ustedes me corrigen, hoy ISAGEN es una empresa de generación pública del país, pero el país, argumentando que requiere plata para hacer vías, la está vendiendo ¿a quién? No a usted y a mí, sino a grandes fondos de inversión internacionales que se compran esa empresa que es pública y después, vía tarifa, nos van a sacar los ojos de la cara. ¿Estoy diciendo lo correcto o es incorrecto lo que digo? Pues hombre, José Alberto, uno tiene que en estas cosas aceptar la triste realidad de lo que está viviendo el país. Yo particularmente considero que no podemos seguir aceptando lo que está pasando, pero surge la pregunta, ¿cómo impedirlo? Bueno, ¿cómo impedirlo? Esa es muy buena pregunta. Sí, pero quisiera antes, con la venia del doctor Tascón, avanzar un poco más de la ventana, como dice el director, que ha abierto. Entonces, la otra pregunta es, bueno, ¿quiénes son los que están con el poder económico de las generadoras? Correcto. Si antes eran públicas, luego fueron mixtas, luego fueron vendidas absolutamente en un 80% el parque de generación. Es que no estamos hablando de un negocio de paletas, es el parque de generación extendido desde
San Andrés, Islas, hasta Putumayo y hasta la última parte de Ipiales, que ha permitido inclusive que hoy nosotros podamos extender y vender energía a Ecuador, extender y vender energía a Venezuela, extender y vender energía a Panamá y controlar la transmisión de energía en Centroamérica. Es decir, ese es el poder económico que tiene esa infraestructura como ISA y SAGEN. Entonces, obviamente, vino la oferta, la venta del patrimonio público, lo que tanto peleamos y luchamos nosotros aquí en Cali, para que ese patrimonio que es suyo, que usted ha acumulado durante los 50, 70 años de existencia de esta empresa, día a día, pagando en su tarifa, se ha vendido a intereses completamente distintos, a prestar un servicio y a tener la seguridad de ese servicio. ¿A quiénes? Pero entonces, mi querido Nelson y doctor Tascón, demos nombres propios, porque yo aquí siempre he dicho que uno de los grandes problemas que tienen los medios de comunicación y que tenemos los periodistas es que hablamos de corrupción, de malos negocios, de indelicadezas, pero en genérico, y no hablamos con nombre propio. En este caso hay que hablar con nombres propios. Usted nos explicaba, y además eso ya está de alguna forma socializado a través de mucha información, que los dueños que hay detrás de la generación de energía eléctrica del país son el Grupo Antioqueño, Sí. el Grupo Pacheco Colpatria, Sí. y otros grupos, dentro de los cuales tenemos a una familia vallecaucana muy prestigiosa, que es la familia Correa, la familia de la senadora Susana Correa. Ellos son los inversionistas y dueños de esas empresas generadoras de energía. ¿Estoy diciendo lo correcto o no es así? Oiga, me hace acordar esta reflexión que usted hace de lo que pasó con la sociedad portuaria. Sí. Ah, de lo mismo. ¿Se acuerdan Es lo ustedes mismo. cuando el señor gobernador Otoya, Sí. que entró a reemplazar a Gardiazabal por un periodo corto, por fortuna fue corto, Pero en corto hizo mucho. por fortuna fue corto y nos hizo casi que la entrega del departamento a unos particulares? Recuerdo el caso más específico, el de la sociedad portuaria, que él terminó vendiéndole a unos particulares y salió de la gobernación y posteriormente él compró esas acciones y se adueñó de parte de la sociedad portuaria, de la que hoy son dueños también otros prestantes empresarios de la región, con las que uno se pregunta, ¿y con qué compraron eso? Y eso no es violencia, y eso no es indelicadeza. Bueno, yo quisiera retomar unos trabajos que hicimos aquí de investigación y de análisis con el director y en este programa sobre el tema de Termoencali. Termoencali es un espejo pequeño del gran espejo de las térmicas y de los negocios de privatización. Recordemos que aquí dijimos, a través de este lente de análisis crítico e independiente, de que Termoencali era una planta de soporte a la prestación del servicio de energía, de respaldo muy importante. El diseño de la planta y el objetivo estratégico de contar con esa planta de generación le permitía al área metropolitana que se sirve el servicio de energía tener garantizado que nunca iba a tener un corte de energía, ni iba a tener problemas de seguridad en la prestación de ese servicio. Todos sabemos que en la construcción financiera de ese negocio estuvo familia tan prestante como la familia Lloreda, ¿cierto? Con su estructura financiera y asociada con familias como la familia Otoya, ¿cierto? Chader Camargo, etcétera, etcétera. Proyecto que presentó y llevó como presidente de la Junta Directiva en Cali el actual alcalde Rodrigo Guerrero, con los otros negocios que hipotecaron a Encali y que terminamos pues con la triste historia de intervenir para pagarle esos créditos que se generaron. Nosotros construimos esa planta, pagamos esa planta, pusimos esa planta a funcionar con el gas más costoso porque había que traerlo desde Ballena, Chuchupa y La Guajira hasta acá para ponerla a funcionar. Nos costó a los caleños más de 1.300.000 millones de pesos para ponerla a operar y viabilizarla, porque la generación del kilovatio de esa planta significaba el doble o el triple de la generación del kilovatio que se generaba hidráulicamente. Cuando tuvimos
esa térmica operando y vinculada en el mercado de generación y que permitía en Cali comprar en la generación para no ser objeto de la especulación, la iniciativa de los concejales de Cali, en cabeza del doctor Guerrero como concejal y el pastor Gil, ¿cierto? Lideraron la venta de esta planta, y obviamente esta planta se vendió por menos de la tercera parte de lo que nos costó a los caleños, ¿cierto?, financiar la operación de esta planta. ¿De quién es esa planta ahora? Esa planta hoy de este grupo Control Group es un conglomerado que controla más de 7 generadoras en América Latina, que tiene socios muy importantes como Promigas. Y en Promigas encontramos asociados inversionistas como la familia Correa, el grupo Argos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que podemos como traer hoy a la historia es quién estaba al frente de la superintendencia que dirigió y señaló que si no se vendía esa planta, se liquidaba en Cali, pues la doctora Eva María. ¿Quién era la agente interventora en Cali? La doctora Susana Correa. ¿Quién era el concejal en ese momento importante? El doctor Guerrero. Y hoy en día esa planta es una de las plantas generadoras importantes en América Latina y se vendió con la justificación que era un activo tóxico, que era un activo que no le servía en Cali. La vendieron por menos de la tercera parte. Pero lo más emblemático hoy es que la doctora Eva María Uribe hoy es presidente de la Asociación de Gaseros de Colombia. Esta presidenta de la Asociación de Gaseros de Colombia y Termo en Cali, cuando era de sector público, era tóxica y hoy es un activo supremamente rentable. Que no vaya a pasar con el componente de telecomunicaciones de Cali, lo mismo. Hoy nos lo venden como un activo tóxico, un componente tóxico en Cali. Mañana que sea privada será un gran negocio para los privados. Lo que uno no puede entender es que el Estado tiene pesos y contrapesos. Contraloría, personerías, fiscalías, procuradurías, consejo de la ciudad, control interno, bueno, para mencionar esos cuantos. ¿Cómo uno llega al entendimiento de que la junta directiva de la ciudad, que son los concejales, que supuestamente son las personas en las que el pueblo caleño deposita la confiabilidad para resguardar los bienes de la sociedad caleña, que somos todos, para resguardar el buen uso de los recursos públicos, que son nuestros aportes, y terminamos exactamente viendo a esas familias de prohombres de la ciudad que se pavonean por los clubes de la ciudad, haciendo gala de ser los inmaculados y los impolutos. Y resulta que cuando uno mete la mano y escarba, con la historia va dando uno cuenta de que efectivamente esta sociedad, a la que llaman de cuello blanco, es exactamente la que ha propiciado todos estos hechos. Raponearle al pueblo caleño, porque no es otro el término, raponearle al pueblo caleño sus propias empresas construidas con nuestros propios ingresos, con nuestros propios aportes, con la plata del erario público. Y ahí es donde yo no encuentro campana de resonancia en los organismos de control. ¿Para qué sirve eso entonces? ¿Para qué nos crean esa especie de contrapesos que son necesarias en el desarrollo de lo que debe ser los equilibrios sociales de una sociedad? Los equilibrios que nos permiten efectivamente que no hayan estos desmanes. Pero vea usted, venimos eligiendo en Cali ya, el segundo alcalde, de una estirpe casi que eminentemente empresarial, donde los empresarios de la ciudad, esas familias que nosotros decimos son la prosapia de la ciudad, pues nos colocan los alcaldes. Y esos alcaldes pareciese que vienen con unas condiciones exclusivamente marcadas y unas improntas que tienen que cumplir. Allí, a lo que nos están llevando desafortunadamente es a entender que nosotros no tenemos siquiera el más mínimo respeto por lo público.
y caemos en lo que ya estamos. Somos unos colombianos pasivos, unos colombianos inertes, que no se nos da nada, que nos aumenten las tarifas de la energía, como consecuencia del mal manejo de los recursos nuestros. Sí. Porque esos aportes que hemos venido haciendo, Nelson, sí, son precisamente nuestros recursos, nuestros aportes para que el tema de la energía no fuera a colapsar como estamos a punto de verlo. Claro. Y peor, para que no colapse, estos señoritos que colocan a veces en los ministerios, pues terminan diciéndonos que la mejor solucionática a esta problemática es que le metamos más profundamente la mano al bolsillo del caleño y del colombiano, y entonces esa plata que habíamos aportado, ese dinero que teníamos allá en esos fondos para precisamente prever este tipo de situaciones, no va a alcanzar, o no alcanzó porque no sabemos en qué lo invirtieron, entre otras, y no sabemos dónde está, entre otras, porque nadie nos ha dicho, esta es la relación de los gastos y esta es la relación de los ingresos que hicieron los colombianos. Eso no nos lo han mostrado. Y lo único que nos han dicho es, el ministerio en una sabia decisión, y sale el presidente muy tieso y muy majo, a decir, hombre, bañémonos con 1 litro de agua, o bañémonos con 1 metro de agua, no sé, las expresiones que daba, desafortunadamente ridículas, para que comencemos a ver el tema minúsculo y no de la dimensión que hay. Yo creo que en ese sentido los colombianos tenemos que pellizcarnos, no podemos seguir siendo tan sosos, no podemos seguir siendo tan alcahuetas de un gobierno que se roba la plata y misericordiamente, que se cogen la plata de los colombianos y sencillamente hacen con ella lo que les da la gana, mientras que nosotros nos quedamos con el problema. Entonces no tenemos generación, no tenemos energía, y la solución, saquemos más plata del bolsillo de los colombianos. Antes de darle participación a la doctora Marcia Santa Cruz, presidenta de Amigos de la UNESCO, quien ya está en el estudio, vamos a intentar cerrar este tema, que no va a quedar cerrado, obviamente. Es un tema muy complejo, muy amplio, que apenas hoy lo dejamos como en abrebocas para que en sucesivos programas de la mano con Nelson podamos seguir haciendo pedagogía de lo que está pasando y de lo que se debe hacer. Yo quiero pedirle a usted, Nelson, que nos ayude con 3 cosas. La primera, no es malo per se que los empresarios quieran aspirar a ser miembros de las dignidades públicas, que sean alcaldes, etcétera. Lo malo es que sean empresarios que vengan, como casi siempre ocurre, con agenda propia para hacer negocios en nombre del Estado y con plata del Estado. A partir de esa apreciación, le quiero pedir que nos explique de la manera más concreta posible qué negocios de los que hoy hay en la generación de energía que fueron públicos hoy están en manos privadas, y si es posible con nombres propios, porque es que a la gente hay que hablarle con nombres propios, y si no nos quedamos como diciendo que Dios está en todas partes pero nadie le ha visto la cara, el Estado está en todas partes pero nadie dice el Estado qué rostro tiene, la libertad está en todas partes pero nadie sabe quién nos la quita, nadie lo pone con nombre propio. Eso. Y lo otro es qué alternativas tenemos, mi familia, su familia, la familia del doctor Tascón y las empresas micros, pequeñas y medianas y grandes de este país. Bueno, antes de desarrollar la inquietud del director, yo quisiera referirme con todo respeto y con todo cariño la reflexión que plantea el doctor Tascón, cuando señala de que la gente elige, ¿cierto?, a un consejo, a unos dignatarios, el pueblo. Yo diría, el pueblo no elige, y es parte de la cultura que me trae a este programa cuando el director es crítico. Los caleños no eligen, hay un sector de la población, doctor Tascón, que se compromete con este carnaval electoral motivado con ciertos recursos pírricos, que la gente va y entregas la decisión a un tercero a partir de unos embelecos, como bien lo dice el doctor Tascón, de una cuota, bueno, etcétera, etcétera. El gran conglomerado de la comunidad no participa activa y responsablemente en la elección de los dignatarios que toman estas decisiones. Primera reflexión importante, porque aquí nos metieron la mano en el bolsillo a todos, electores y no electores.
conscientes o no inconscientes, simpatizantes o no simpatizantes con el tema de la estructura administrativa. Esta es una profunda reflexión, porque así como elegimos concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, también hemos elegido presidentes de la República, que son los que toman estas decisiones. Vuelvo y digo, el parque de generación era un parque público, y así como el Consejo de Cali vendió Termo en Cali, el Consejo de Cúcuta vendió Termotasajero, el Consejo de Barranquilla vendió Termo Barranquilla, vendió a Texas, etcétera, etcétera. Ese es un proceso de privatización orquestado que han tenido cada localidad, cada municipio, bajo el influjo de la tendencia del mercado y obviamente la actuación de quien quiere que hace con estos negocios. Finalmente, el parque de generación está en manos de ¿quién? El que controla el 22% de la generación lo hace Termocandelaria, ¿cierto? Y lo hace, aquí está Termocandelaria y Termobarranquilla. Son térmicas de generación muy grandes del país en el norte, ¿cierto? Y ese Termocandelaria y Termobarranquilla están controlando cerca del 20% del parque de generación. Y los dueños terminaron, los compradores son Tribeca en Termocandelaria y Texas, que fueron sociedades matrices de Bunis Corporation, Moneda Internacional, Bancar International Investment, SL Energía Activa, que son fondos de inversión chilenos externos. Pero ahí ¿qué colombianos hay ahí metidos? No, ese es un grupo completamente externo. Ahora, aquí hablamos de Vince. ¿Quién está detrás de Vince Corporation? Se encuentra Mercantil Colpatria. Ahí está el componente nacional asociado. El sistema financiero. Así, exactamente, y ustedes saben que Colpatria controla una parte importante de la área financiera, pero Colpatria también controla el aseguramiento, Colpatria también controla áreas de la seguridad social y Colpatria también controla arte muy importante el aseguramiento en riesgos profesionales. Entonces mire cómo está imbricado el sector financiero. Detrás de SSL Energía Activa se encuentra la Reinvial, que es una reconocida firma chilena, ¿cierto?, que tiene también inversiones en Chivor, que es otra de los generadores. Y también es socia de Termoyopal y Termovalle, que con Texas y Termocandelaria pues están controlando cerca del 30% de la generación, del control de la generación. Son fondos internacionales. Fondos internacionales. Y que es la energía que hace falta para completar el faltante que tiene el país. Correcto. Sí. Pero déjeme un momentico, una interesante reflexión. Pregunte, para que hoy estemos pendientes cuando nos llegue la factura de energía. Este mes ha estado lloviendo casi todos los días, o sea que los embalses han tenido una irrigación mayor. Preguntemos, verifiquemos si el kilovatio nos ha mermado. No nos ha mermado. Y en todos los periodos de meses donde hemos tenido alta publicidad, o sea lluvias, preguntamos si el kilovatio se ha mermado. No, porque estos controladores de la generación tienen un negocio que llaman energía en bolsa y contratos de energía a largo plazo. Ahí es donde la especulación financiera rompe los bolsillos de los usuarios. Pero lo más grave, que es un tema permitido por el Estado, por los reguladores, que es lo que justamente ha denunciado el senador Alexander López y el senador Iván Duque, que hay que reconocerlo, del Centro Democrático, de una manera muy valiente y técnica. Correcto, que además es uno de los hombres más conocedores del tema de servicios públicos y del tema energético del país, Iván Duque. Ese señor, como el doctor Serrano, hace muchos años, se han conocido maestros en el país como los más serios investigadores de qué pasa con los servicios públicos y en este caso la generación de energía. Amables televidentes, estos son apenas abrebocas. Este tema no queda acabado, es un tema que queda ahí planteado, pero usted alértese. Tenemos que hacer un segundo programa. Nelson, le pido el favor que se comprometa con nosotros a venir la próxima semana a explicarle a la gente qué alternativas tenemos. ¿Qué hacemos? Sí. Como familias y como empresas y como comerciantes, porque es que a todos nos llega esto. Al señor que tiene una cacharrería, al señor que tiene una pequeña industria de panes, al otro que tiene una fábrica de muebles, al señor que tiene un negocio de venta de repuestos, pero también a la señora en su casa y al señor en su casa o en su colegio. A todos nos afecta. Sí, de manera corta, el compromiso que debemos asumir es qué va a pasar con esas denuncias.
Aquí en Cali logramos, doctor Tascón, recuerde usted, de que nos devolvieran el 2% que castigaron la tarifa, ¿recuerda? Correcto. El fondo de capitalización que se inventó el presidente Uribe y Eva María. Nosotros estamos haciendo una campaña nacional que nos devuelva a los usuarios los cargos de confiabilidad que pagamos por lo anticipado, y doctor Tascón, sí sabemos dónde están en los estados financieros de los controladores, ingresaron como ingresos operacionales y están hoy en dividendos accionarios que reposan en capitales. Muy bien, muy bien. Entonces, este es el compromiso. Vamos a hacer un segundo programa para hablar de las alternativas que tenemos, de cómo no nos siguen metiendo la mano al bolsillo y cómo recuperamos estas posibilidades. Saludamos a la doctora Marcia Santa Cruz. Ella es presidenta de Amigos de la UNESCO. Lamentablemente no pudo hacerse presente antes en el programa, por eso la hemos recibido en esta última parte. Ella es líder de la Quinta Cumbre Mundial de Jóvenes Embajadores de Paz. Este evento, Quinta Cumbre Mundial de Jóvenes Embajadores de Paz, se va a estar realizando la próxima semana, del 26 al 29 de noviembre, en Buenaventura, uno de los municipios más afectados por la violencia en Colombia, uno de los municipios más afrentados por el abuso y por el atropello de la clase política y del sector público en Colombia, y también uno de los municipios más apropiados por un sector empresarial que sigue pensando que si hacen negocios no importa si al lado hay lodo, enfermedad, pobreza y destrucción. Pues qué bien que sea en Buenaventura donde se va a hacer este evento. Doctora Marcia, explíquenos en qué consiste esta cumbre, Quinta Cumbre Mundial de Jóvenes Embajadores de Paz. Bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Agradecer primero la invitación. La Quinta Cumbre Mundial de Jóvenes Embajadores de Paz es una iniciativa que se viene realizando a nivel internacional desde hace ya más de 5 o 6 años. Hemos tenido la oportunidad de que por primera vez ese evento se traiga a Colombia, dándole un formato totalmente novedoso. En los otros países donde se realizó era un encuentro de corte mucho más, interno, de organizaciones sociales que vienen trabajando desde el tema de la paz y el emprendimiento, y por la coyuntura por la que atraviesa el país, en una apuesta de firma de paz del gobierno y los grupos armados, hemos decidido que haya un protagonismo principalmente de los jóvenes en esa construcción de esa nueva agenda y de ese nuevo tejido social. Creemos que es el momento para construir una dinámica menos adultocéntrica. Hasta ahora hablar de la paz se ha pensado que son los adultos, los grandes, los que tienen o tenemos cosas que decir, pero los jóvenes vienen tejiendo de manera filigránica acciones en sus propios territorios coherentes y propositivas para la paz. Por lo tanto, cuando tuvimos la oportunidad de traer ese evento a Colombia, decidimos que el Pacífico colombiano, la región del Pacífico, debía tener un protagonismo por todo lo que usted ya ha mencionado. Por un lado, porque no solo ha sido una de las regiones más golpeadas con este conflicto de más de 60 años, sino porque también han habido unas apuestas significativas de resiliencia, es decir, de en medio del combate y de la conflictividad, personas que han construido paz, que han construido nación, que han construido país. Y como un retorno, digamos, a esta región bella, a esta región constructiva, es el momento para que nosotros podamos ponerla también como un escenario de diálogo, un escenario de reflexión. Marcia, ¿y el evento, a quiénes va a tener como invitados especiales? ¿Cuál va a ser como el almendra de lo que va a unir a toda esta gente que va a estar allí? Bueno, hay dos organizaciones que vienen o venimos liderando la iniciativa. Por un lado está la Fundación por un Pacífico Mejor y por otro lado está la Corporación Amigos UNESCO, y alrededor de esas dos instituciones que vienen liderando este proceso se ha unido, por un lado, el gobierno en pleno, Presidencia de la República se ha vinculado a esta iniciativa a través de la Agencia de Cooperación colombiana, a través de Colombia Joven, el Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, se ha vinculado también el ICBF de manera contundente. Fueron los primeros que dijeron sí, apostamos a esta iniciativa,
También hemos logrado vincular e implicar al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, otras instituciones también de la cooperación, digamos, han dicho sí a esta iniciativa. Permítame, yo le corto para hacerle una tercera pregunta antes de que mis contertulios panelistas le hagan preguntas a usted. ¿Y cómo usted nos puede garantizar, si es que lo puede hacer, que no va a ser un evento más? Y voy a decir una palabra fea, pero lo digo con respeto. No va a ser un embeleco más, ¿sí? Donde vienen y se muestran los señores del BID y los señores de la presidencia y de los altos ministerios, pero esto es un saludo a la bandera. ¿Cómo hacer para que esto sí quede con carne en el asador? Excelente pregunta y me encanta la intencionalidad de la misma. Una de las apuestas que hemos hecho es darle el protagonismo a los jóvenes. Los inspiradores, como les hemos llamado, en cada una de las mesas, tenemos 4 mesas temáticas planteadas, van a ser los propios jóvenes, nacionales e internacionales, que vienen a contar sus experiencias, pero no solo a contarlas, sino a intercambiar las buenas prácticas. El techo, digamos, temático, propositivo de este encuentro es el intercambio de las buenas prácticas, de esos saberes transversales, interétnicos, interculturales, intergeneracionales que se vienen haciendo. La institucionalidad está en el evento para acompañar. Vamos a hacer el hilo invisible de los diálogos que ahí se vayan a tejer. ¿Usted es parte de la institucionalidad? No, yo soy parte de una organización de sociedad civil. O sea, ¿usted no es representante del gobierno? No, yo no soy representante del gobierno. Bueno. Y tampoco soy representante de la UNESCO. Hacemos parte ni tampoco del BID. Ni tampoco del BID. Hacemos parte de una organización de sociedad civil. Nelson le quiere una pregunta. ¿Qué organización está invitada y cuál sería la parte de su experiencia a compartir con ustedes? Bueno, como les he comentado, hay varias organizaciones de jóvenes, digamos, invitadas. Por el lado de Medellín, bueno, Colombia Joven, que tiene una red inmensa, pero de iniciativas locales, va a estar allí, pero también hemos invitado organizaciones del territorio, consejos comunitarios, indígenas y afros, de todo el Chocobio geográfico, organizaciones de Barranquilla, por ejemplo, de red de mujeres y red de jóvenes que vienen trabajando en el territorio. Por el lado de Medellín, la organización Mi Sangre, que viene haciendo un trabajo en el tema de paz muy interesante. Tenemos organizaciones en todo La Guajira, también grupos indígenas que vienen construyendo desde su iniciativa de economía de paz, acciones contundentes. ¿Economías de paz? Economías de paz, vienen hablando de eso. Eso suena bonito. Doctor Tascón, ¿usted qué pregunta le quiere hacer a Marcia? Yo de pronto me circunscribo más a un tema que ha sido de actualidad en los últimos días, y es el famoso chao racismo. Con esta actitud que ustedes están asumiendo y de pronto a veces como radicalizando estos eventos, ¿no están generando más bien exclusión que inclusión? Qué buena la pregunta, doctor Tascón, porque el evento de jóvenes, como me han escuchado hablar, la variable que está en el centro o el actor principal es el joven. El joven con todas sus intersecciones, no el joven étnicas, no, estamos hablando de jóvenes indígenas, mestizos, afros, LGTBI, campesinos, en situación de discapacidad, desplazados. Obviamente hay un tema que también va a entrar en la mesa, que hace parte de la 4ª mesa, y es el tema de los grupos étnicos. Cuando hablamos de grupos étnicos estamos hablando del enfoque diferencial, estamos hablando de la interculturalidad, y por lo tanto estamos hablando de un diálogo que pasa por la paz se construye desde las distintas polifonías. Es absurdo pensar que la paz se puede construir solo desde un horizonte de sentido, solo desde la visión de lo afro o de lo indígena o de la mujer o del hombre. La paz se construye con los diálogos interculturales, Marcia, y los diálogos creo que Nelson tiene una interpelación que hacer. Sí, que en los diálogos de paz de La Habana, en los 75 puntos, no aparece reflejado esa petición de las juventudes. Entonces, ¿cómo? Justamente, bueno, debería estar aquí un joven hablando de este tema, sería mucho más coherente, pero digamos que nosotros como vehículos que hoy estamos liderando la cumbre de la mano con ellos, tenemos como propósito que uno de los resultados de la cumbre sea justamente una declaratoria una declaratoria construida con y desde los jóvenes, para que llegue a La Habana y pueda ser recogida esa perspectiva. Decir que ya han habido declaratorias que han llegado allí. Sin embargo, como este diálogo plantea esa visión,
global, porque vienen países de África, de Europa y de las Américas, vamos a permitirnos robustecer esas declaratorias que hasta ahora se han pensado para presentar una nueva propuesta o una propuesta enriquecida a La Habana. Y yo quiero complementar algo que usted me preguntaba ahora, ¿cómo no dejar esto en un embeleco del lenguaje? Y estamos totalmente de acuerdo. Hay una ruta, digamos, de incidencia, hay unos indicadores de alcance de la cumbre, y uno de esos es justamente dejar constituida una escuela de formación de jóvenes promotores de paz. Es decir, a ver, eso sí suena interesante, porque eso ya es carne en el asador. Claro. ¿Cómo así? Escuela, pero esa escuela va a tener una casita en el aire o va a tener un sitio físico, unos recursos, una dirección. A ver, explíquenos bien cómo es la cosa. Hoy hay dos reflexiones que hay que hacer en torno a la paz. Un tema es la educación para la paz como enfoque, como horizonte que nos permite recibir unos contenidos y unos insumos para formarnos en un tema que ha sido ajeno para nosotros. Yo soy de la generación que nació en la violencia y en la guerra, y seguramente muchos de esos jóvenes que están allí también nacieron en un contexto de guerra. ¿Cómo empezar a hablar de algo que no hemos vivido y sin embargo lo hemos venido construyendo desde el desconocimiento? Para eso hay que educarse. Pero por otro lado también queremos generar una cultura de paz, y eso pasa por la reconversión de hábitos. Y esa escuela, más allá de un espacio, una casita en el aire, como usted bien lo dice, es generar un espacio no físico estrictamente, sino un espacio formativo. Y esos espacios se tienen que volver espacios cotidianos, es decir, la calle tiene que ser un espacio de educación para la paz, la escuela como tal, como institucionalidad, tiene que ser un espacio de educación para la paz, la familia, la casa, tiene que ser un espacio de formación para la paz, la institucionalidad con sus buenas prácticas y con su fortalecimiento, con su transparencia, debe ser una escuela de formación para la paz. Entonces, es cómo empezamos a vincular esos valores, ¿no?, de la sostenibilidad y la paz en cada uno de los espacios y las institucionalidades y los stakeholders, los actores estratégicos, para que podamos dar el salto y reconvertir esta historia de casi 60 años de conflicto y de violencia en una historia de convivencia y de armonía y de reconocimiento del otro y de la otra como un mundo posible y como un camino posible. Ahí estamos. La reconciliación pasa básicamente por eso, por reeducarnos, por reconocer que el otro también tiene la palabra y que indistintamente que hayamos estado en orillas o en rincones distintos, pues cada uno tiene hoy una posibilidad de construir una sociedad distinta. A ver, doctora Marcia, el conflicto armado en Colombia podríamos decir que se desplazó en la última década o 2 décadas hacia la costa pacífica, sí, e involucró a departamentos tan importantes no solamente como el Putumayo, sino Nariño, Cauca, Valle, Chocó. Casi que podríamos decir que ese cinturón es el que alberga el 70 u 80% de la violencia en Colombia generada por el conflicto armado. Se están preparando a las personas de esta región, especialmente a esos jóvenes que van a ser parte fundamental en el desarrollo del posconflicto, para que tengamos una sociedad que realmente, por ejemplo, acompañe ese proyecto cuando lo saquen a elección popular. El proceso, yo creo que nos estamos preparando, y parte de esa preparación es la 5ª Cumbre Mundial de Jóvenes Embajadores de Paz. Y una de las formas de prepararnos es haciendo una reconversión del lenguaje, una reconversión de esos hábitos que vengo hablando. Hoy nosotros no estamos hablando en el marco de la cumbre del posconflicto, sino del posacuerdo. Tenemos que quitarle el protagonismo a la guerra. El lenguaje en el que nos hemos comunicado los colombianos ha sido un lenguaje de la violencia, del conflicto. Ha sido el conflicto el que ha tenido la palabra, digamos, hasta ahora. Y una de las preparaciones es cómo empezamos a hablar en clave de paz, cómo empezamos a hablar en clave de hermanamiento, cómo empezamos a hablar en clave diferencial. La paz pasa por reconocer que somos un país triétnico, la paz pasa por reconocer que somos un país de hombres y mujeres, pero también de personas que tienen una opción sexual distinta. La paz pasa por reconocer que somos rurales, pero también que somos urbanos. La paz pasa por reconocer que somos un país que tiene todavía una posibilidad y unos desafíos en términos de competitividad grandísimos, que no hemos logrado explorar. La paz pasa por reconocer que el agro tiene un papel protagónico, protagonista en toda esta construcción. La paz pasa por reconocer el papel que juega la academia en todo este proceso. Bueno, a mí me parece hermosa tu prosa, es decir, alegra el espíritu escuchar la sinfonía de la intención de tu espíritu de paz y de la emocionalidad de la paz.
Mi pregunta, ¿qué tanto esa sinfonía de tus palabras, que es un bálsamo para el espíritu, están articuladas con programas concretos para transformar la realidad? Pregunta, ¿el Ministerio de Educación cómo está articulando? ¿El Ministerio de Agricultura cómo está articulando? ¿La Secretaría de Gobierno de las áreas del Litoral Pacífico cómo están involucradas en proyectos reales? Las alcaldías, los municipios, los consejos de mayores, para que esa sinfonía tenga una articulación y podamos volver aquí en un mes diciendo, por ejemplo, estructurados proyectos económicos, agropecuarios, para dar el salto de hablar del posacuerdo? Excelente. Esto nos permite hacer dos reflexiones. En la quinta cumbre, que es un pretexto, o sea, la paz no se resuelve en la quinta cumbre, hay que matizar esa reflexión, pero sí es una oportunidad que tenemos para poder dialogar frente a 4 mesas que hemos planteado. La primera mesa habla sobre el desarrollo social, la educación y la participación. Y alrededor de esa mesa vamos a abordar temas como los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del embarazo en adolescente, concreto. El otro elemento es sobre la participación social y política de los jóvenes, y el otro tiene que ver con el tema del uso del tiempo libre. Hay una segunda mesa que está hablando sobre el emprendimiento y el empoderamiento económico de los jóvenes. Estamos hablando de empleabilidad juvenil o empleo juvenil, estamos hablando de economías solidarias, estamos hablando de la cultura como motor de desarrollo de la región, del país. Por otro lado, tenemos una tercera mesa que está hablando sobre biodiversidad y objetivos de desarrollo sostenible, y ahí estamos hablando entonces del cambio climático, estamos hablando también de territorialidad y desarrollo, y hay una cuarta mesa que habla de diversidad y paz, y ahí estamos abordando el tema de la diversidad sexual y el género, estamos hablando de las nuevas masculinidades y las nuevas feminidades, pero también estamos hablando de los grupos étnicos y la inclusión. ¿Por qué recojo estas mesas para introducir el tema? Y es, hoy tenemos una gran oportunidad, acabamos de hacer elección de alcaldes y gobernadores y asambleas. Si los planes de desarrollo local de todo el país no recogen esta perspectiva de paz y desarrollo sostenible, no habremos hecho nada. Es decir, la única oportunidad que tenemos hoy es que quienes nos están escuchando, los alcaldes, concejales, los de la asamblea y los gobernantes que nos están escuchando, es que nos busquen y nos digan, bueno, ¿cómo incluimos en nuestros planes de desarrollo? ¿Cómo incluimos en nuestras propuestas a 3, 4 años esta perspectiva que ustedes tienen planteada con los jóvenes y que puedan realmente traducirse en acciones concretas? Marcia, el tiempo se nos acabó y el tiempo en televisión es así. Es fatal porque te cortan, te decapitan el derecho a seguirte comunicando, si lo podemos decir en una palabra complicada en este momento de la historia del país y del mundo. ¿Dónde se va a realizar el evento? La cumbre, bueno, el escenario es Buenaventura, el espacio físico va a ser Baño Regio. Es un centro ¿cómo se llama?, de religiosos en el Colegio Seminario San Buenaventura. Es un seminario. Es un seminario. Sí. Y si alguna persona se quiere vincular al evento, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ¿O ya no hay posibilidad? Ha habido una gran demanda, digamos, un gran interés de la ciudadanía colombiana en participar. Este evento está proyectado para 500 personas. Digamos que ya estamos ahí como al borde, pero no obstante, pueden buscar en el internet el link de la Fundación por un Pacífico Mejor, o ponerse en contacto con nosotros a través del correo hola@amigosunesco.org. Allí les podemos dar información. ¿Tiene algún costo participar? Hay unas inscripciones, digamos, para quienes no tienen patrocinio, de 70.000 pesos la inscripción. Hemos concedido muchísimas becas a muchísimas organizaciones de la región. Hemos contado, gracias al patrocinio de muchas de estas instituciones, pues con ese apoyo. Queremos hacer también un concierto por Pero la paz. ¿la persona que vaya con los 70.000 pesos tiene derecho a desayuno, almuerzo y comida? ¿O tiene Hombre, que la comida la estamos patrocinando al 100% de todos los participantes. ¿Y el alojamiento? Y el alojamiento, ahí estamos como negociando con algunos. Todavía no tenemos, para los 300, 400 que esperamos que nos lleguen de otras ciudades, 100% cubierto. Pero digamos que es un tema que se puede Muy hablar. bien. Amables televidentes, el tiempo se acabó. Ya han escuchado ustedes la invitación a la quinta Cumbre Mundial de Jóvenes Embajadores de Paz del 26 al 29 de noviembre, la próxima semana en Buenaventura. Y yo adhiero a las palabras de Nelson. Ojalá que la intencionalidad de este tipo de convocatorias
termine encarnada en programas y propuestas concretas en beneficio de estas generaciones que son las que van a manejar el país en los próximos 30 y 40 años. Y muy particularmente, ya que ella mencionó el tema del empleo juvenil, debiera ser un vector de primera importancia, porque hoy día el drama está en esos muchachos que están entre los 20 y los 30 años, que nadie emplea porque no tienen experiencia o porque no hay cabida para ellos. Es necesario abrir un espacio para esta juventud que entre y se sienta productiva, se sienta incluida económicamente en la sociedad. Y recuerden, la próxima semana Nelson Sánchez se ha comprometido a volver aquí para que sigamos tocando el tema de la generación de energía eléctrica y de la apropiación indebida, manipulada, impresentable, que grupos de poder económico locales, colombianos e internacionales han hecho del acceso a la energía que requiere usted para cocinarle el alimento a sus hijos y que requiere el pequeño, el mediano y el gran empresario para mantener la actividad económica de un país pujante que merece que a todos se nos atienda para garantizar la paz. Y la paz se escribe con comida, con pan en la mesa, se escribe con oportunidades para todos. La paz no se escribe únicamente en acuerdos formales en un país o en una ciudad como La Habana. La paz la escribimos todos, y usted la escribe defendiendo sus derechos también. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Daylight come and me don't want go home.